sobre el duelo y el suicidio. Así que, por favor, licenciado, la charla se denomina Sobrevivientes del suicidio y cómo abordar el tema. Suicidio por día. Esto no sale en las noticias, esto no nos damos cuenta. Por lo que es necesario traer a colación este tema. Un tema que se ha dejado de lado es cómo abordar este tema, ¿verdad? No sabemos cómo hablarle a los sobrevivientes. Ahora les voy a dar una definición de sobrevivientes, pero no sabemos cómo hablarle a aquella mamá que un hijo se le acaba de suicidar, a aquel vecino que el padre se le acaba de suicidar, ¿verdad? Entonces es importante traer a colación este tema. En muchas ocasiones, la persona sobreviviente puede llegar a sentir un grado de dolor, de desesperanza similar a quien ha fallecido, ¿verdad? Ese grado, ese dolor que la persona siente, ese sobreviviente, es similar a la persona que llevó a cabo el suicidio. Ahora sí, vamos a dar una definición de lo que es el sobreviviente o también llamado superviviente. Son aquellas víctimas colaterales del suicidio. ¿Qué es esto? Los familiares, los compañeros, los colegas, los amigos, inclusive, ¿verdad? Un paciente, en el caso de nosotros los psicólogos, son todas aquellas personas cercanas, ¿verdad? No precisamente la familia, que están alrededor de una persona que llevó a cabo el suicidio o que lo intentó. También tiene un impacto en la comunidad. A nivel nacional nos ha pasado que conocemos de un suicidio que nos impacta a nivel nacional, ¿verdad? Entonces también en cualquier momento podemos ser un superviviente, de un suicidio. Por eso es importante que sepamos qué hacer con este tema. La siguiente. El suicidio es una manifestación de sufrimiento, no es una enfermedad mental, ¿verdad? Muchas veces existen una serie de mitos mucha gente piensa que el suicidio tiene que ver con una enfermedad mental o con un trastorno. No, esto es un malestar psíquico, un dolor emocional que el ser humano no sabe tolerar y por eso llega al suicidio. Una de las grandes preguntas que siempre nos hacen es esta. ¿El proceso de duelo es diferente a otro duelo? Sí, sí es diferente. Si bien podemos ver que muchos de estos factores los vemos en otros duelos, en este duelo por suicidio es elevado. Es como decir doble, ¿verdad? De cualquier otro duelo. ¿Por qué? Porque es un trauma. ¿Por qué es un trauma? Porque fue una muerte inesperada, que no se supo. En muchas ocasiones tal vez comienzan a atar cabos y decir, sí, por eso había dicho esto, había hecho eso, pero por lo general es inesperado, por eso es un trauma. Que es importante saber de que sea un trauma, que es algo que va a durar por un tiempo y que puede afectar a las personas en una área de su vida más adelante. ¿Verdad? Que puede ser que ahora no le esté afectando tanto, pero en unos 5 o 10 años le va a afectar. Entonces es un trauma. Se da el aislamiento, este es un poco de esta imagen, ¿verdad? Por lo general las personas se aíslan. ¿Esto por qué? Porque surgen una serie de preguntas en torno al suicidio que no se pueden contestar, ¿verdad? Entonces que no existe esa explicación. Por eso es que se da el aislamiento de la persona, del sobreviviente. Culpa, ¿qué puede haber hecho?
¿verdad? Esto, si bien, como lo mencionaba, se daba en otros tipos de duelo, en este es mayor. Vergüenza de hablar de la situación, del suicidio como tal, de nuestra persona cercana. Como les decía, preguntas sin explicación. El porqué del suicidio, la razón se la lleva consigo la persona que ejecutó el suicidio o quien lo intentó, ¿verdad? Bueno, el que lo intentó todavía nos puede facilitar ciertas cosas, si bien no quiere. Hay personas que han intentado suicidio y no quieren compartir el porqué. En el caso de la persona que se suicida, ¿verdad? No comparte esos por qué, entonces existen un montón de preguntas sin explicación. Por eso es que el duelo es más difícil. Es importante el acompañamiento del sobreviviente del suicidio, porque esto permite que la persona se le haga más fácil tramitar ese duelo, ¿verdad? Entonces es importante los grupos de apoyo, los amigos, los familiares, los profesionales son muy importantes. Es importante saber que cuando viene un sobreviviente a nosotros como psicólogos, por lo general son referidos de psiquiatría, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque se hace un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Es muy importante en el proceso, en la primera parte, lo que es la medicación. Esto es una gran pregunta que nos hacen. En la primera parte con el sobreviviente es muy importante la medicación para aliviar el dolor, para que la persona se le vaya haciendo un poco más fácil tramitar ese duelo. Pero también es necesario los grupos de apoyo y los profesionales en psicología que puedan colaborar. Adelante. El duelo ¿cómo encontró a la persona que se suicidó? ¿Verdad? Ese primer momento va a tener que ver mucho con ese desenvolvimiento del duelo. ¿Quién lo encontró? Si fue la persona cercana, si fue un vecino, si fue un compañero, esto va a tener que ver mucho. La forma de muerte. En Costa Rica, la mayor forma de muerte es el ahorcamiento y la mayor cantidad de personas son hombres. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. ¿Cómo recibió la noticia? Imagínese una mamá enterándose de la muerte por suicidio de su hijo a través de una fotografía que le pasan por WhatsApp. Eso pasa. Y tenemos que tener mucho cuidado y ser muy sensibles. Aquella mamá que se dio cuenta por las noticias, ¿verdad? Por eso lo que es el tema del suicidio, en lo que es a la prensa se le pide mucho cuidado. Relación con la persona, qué tan cercana o afinidad tenía con esta persona. Otro factor de riesgo, ¿verdad? Sería el tiempo transcurrido, ¿verdad? Ha pasado de suicidios de personas muy solas que se dan cuenta días después. Esto va a ser un factor que va a impactar y que va a no ser beneficioso para el trámite del duelo. Si existe o no una nota. Esto es importante. Hay notas que pueden aliviar al sobreviviente. ¿Por qué? Porque hay un agradecimiento, porque hay un despido. Pero otras, por el contrario, pueden ser muy perjudiciales para la persona sobreviviente. ¿Por qué? Porque puede culpabilizar. Entonces, esto también va a ser un factor. La ayuda inmediata recibida, esto es muy importante. Yo les preguntaría, ¿conocen de algún suicidio los que están aquí presentes? Que nada más levanten la mano de algún vecino, algún conocido. Ve que somos muchos, ¿verdad? Lamentablemente. El cómo, aquel vecino que se dio cuenta
a través de otro vecino, cómo llegó y lo encontró, todo esto tiene mucho que ver y es muy lamentable que se dé más de lo que podamos imaginar. Así. Bueno, lo que es el duelo, como lo mencionaba, es muy diferente a otros tipos de duelo, inclusive de fallecimientos. Existen dos momentos, dos grandes momentos, por así decirlo. El primer momento es el día del suceso. Aquí hay una serie de reacciones tanto físicas como comportamentales. La persona sobreviviente siente ansiedad, puede sentir que le va a dar un infarto, que le falta la respiración, se siente desesperada, ¿verdad? Pueden haber llantos, gritos en este momento, como puede ser personas, y ahora lo vamos a ver cuando están en shock, que se quedan como inmunes, ¿verdad? Molestias gástricas, gastritis, colitis, dolores musculares. En alguna ocasión me tocó atender a una persona que tenía una tendinitis que le duró por muchos días. Hipersensibilidad al ruido. Esto también lo he escuchado en varias ocasiones, que cualquier sonido quedan muy sensibles. Mucho cansancio, demasiado cansancio por el impacto que existe sobre la noticia. Adelante, compañero. También en este día del suceso hay reacciones emocionales. Lo que les mencionaba sobre el shock, ¿verdad? Ese momento primero de impacto, ¿verdad? De que ¿qué es importante aquí? ¿Qué hacemos como vecinos, como amigos, como parientes, como profesionales? Hacerle saber a la persona que es esto que esa persona está sintiendo es normal dentro de una situación que no es tan normal, ¿verdad? No es tan normal una muerte por suicidio, pero sí lo que ella está sintiendo, ese shock, ese impacto. Bloqueo emocional. Hay personas que le dicen, es que el día del fallecimiento de mi hermano, no pude hablar, no pude llorar. Y se reclama mucho eso, no pude llorar a esa persona, ¿verdad? Entonces, es ese bloqueo emocional que inclusive un duelo no resuelto puede aparecer mucho tiempo después. Entonces, hay que tener cuidado. Dentro de los mitos que le mencionaba, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que dice que fuerte, que valiente, que es hereditario. No, no hay ningún gen, ¿verdad? No existe un gen del suicidio. Lo que pasa es que cuando hay un suicidio en la familia, si no se sabe tramitar, ahí existe alguna probabilidad o ha pasado que se dé en otro familiar, pero no es por una cuestión hereditaria. También la negación, el creer que es un sueño, el creer que al otro día se va a despertar y va a estar la persona. La incredulidad, ¿verdad? No es cierto esto que está pasando. Ira, enojo, mucho enojo consigo mismo y con la persona que se suicidó. Culpa, ¿verdad? Les mencionaba anteriormente qué hice, qué no hice. Vergüenza, es un tema que no se habla y necesitamos que se hable del suicidio. Lamentablemente el suicidio se está dando mucho en nuestros jóvenes. Entonces vemos que sí existe la necesidad de hablarlo en los hogares, en las escuelas, en los colegios. Aquí el duelo, como podemos ver en la imagen, se va elaborando poco a poco, van modificándose. La misma persona en compañía a los profesionales, en compañía de sus grupos de apoyo, de sus amigos, de sus familiares, va retomando poco a poco. Esto es cuestión de tiempo. No se le puede exigir a una persona en duelo y mucho menos por suicidio que salga de esa situación rápida, ¿verdad? El duelo sigue ahí presente, puede ser que se dé en menor medida. Sin embargo, hay muchas veces que más bien la tristeza aparece en otros momentos, ciertas fechas, ciertos recuerdos, que el cumpleaños de esa persona y puede más bien
en más adelante tener una depresión, caer en desesperación, inclusive tener pensamientos de suicidio. Por eso es muy importante el acompañamiento profesional en este tema. Se habla, comienza la persona a hablar de ese ser querido, de cómo vivió, de cómo fue en su vida, ¿verdad? Cuando estuvo acompañándoles. También se van retomando las relaciones familiares, de amigos. Esto es muy importante, pero no es rápido. Y por último, la aceptación. ¿A qué se refiere a la aceptación? Es aceptar que ya nada va a volver a ser igual. Que esta persona sufría un dolor psicológico intolerante, que esa persona no pudo soportar ese dolor tan grande que tenía y que encontró como salida a su sufrimiento el suicidio. El suicidio no es un tema, no es una pulsión con la vida, ¿verdad? Es una pulsión con la muerte, es una pulsión de aliviar el sufrimiento. La persona en realidad no quiere morir, sino quiere aliviar ese sufrimiento. Se ha entrevistado a personas que se han tirado de un puente y que no lograron suicidarse, y ellos dicen, cuando iba para abajo, yo dije, no me quiero morir. Entonces está comprobado que no es que la persona en sí quiera morir, sino que quiere aliviar ese momento de dolor que está pasando. Cada persona tiene derecho a contar o no la realidad. He visto muchos familiares de un sobreviviente enojados porque el sobreviviente inmediato, por así decirlo, no quiso compartir cómo la persona se ahorcó, cómo la encontró. Eso es algo muy de cada sobreviviente, ¿verdad? Entonces esta persona, el sobreviviente, él o ella, tiene el derecho de contar o no la realidad. Con quién compartirlo y con quién no compartirlo. Qué compartir y qué guardarse para sí mismo. Es importante esto. El silencio de la familia puede ser muy perjudicial. ¿Por qué? Porque no se habla de la situación y esto hace que la persona sufra más. Si bien el tema del suicidio es un tema tabú, cuando se da en una familia, guardarlo no es lo mejor. Conocí un caso de una muchachita que la mamá muere cuando tiene 8 años y la familia le indica que le dio un infarto. Ella creció con esa idea. Cuando esta persona cumplió 18 años, en un pleito familiar, una de las hermanas le indica que fue que la mamá se suicidó. Fue un duelo terrible, inmenso para esta persona, ¿verdad? Que no entendía una rabia de cómo su mamá había decidido suicidarse teniendo ella 8 años y ya tenía 18 años. Y esto es una de las grandes preguntas. ¿Debemos compartir el tema del suicidio con niños? En la experiencia les puedo decir que sí, claro, con cuidado, ¿verdad? Van a tener preguntas, vamos a darles respuestas desde su nivel, ¿verdad? Muy claras, muy concisas. Y es muy importante el acompañamiento profesional, ¿verdad? El interdisciplinario, si se requiere de psicólogo, a veces los maestros son muy necesarios en esta situación, el orientador, ¿verdad? Esto es muy importante tomarlo en cuenta, pero esto es una gran pregunta. ¿Debemos decirle a los niños? Sí, es inclusive importante por una cuestión de simbolismo que los niños participen en el sepelio, ¿verdad? Esto es importante. Ahí me disculpan si he corrido mucho, pero estaba pensando en el tiempo. Recomendaciones. Vamos a ver, es muy importante la escucha activa. ¿A qué me refiero? Los ticos somos especiales en interrumpir a la gente. No ha terminado la otra persona de hablar cuando ya uno le está contestando, ¿verdad?
Tenemos que tener mucho cuidado en lo que es cuando estamos hablando con un sobreviviente. Dejar que esa persona se exprese, no interrumpirla, no criticarla. Eso es mejor que decirle cualquier palabra, escucharla, que es lo que necesita esa persona. Dar un abrazo. Esto es mejor que 1000 palabras. Cuando no tengamos nada que decir, eso sí, si es a un enemigo, no vamos a hacer esto, ¿verdad? Pero si tenemos un grado de cercanía, un abrazo puede hablar o sentir o ser más significativo que cualquier otra palabra. Es permitirle a la persona esa expresión de emociones, como les mencionaba, puede tener llanto, puede tener gritos, puede tener aislamiento, ¿verdad? Es convertirnos en esa semillita que vemos en esa imagen para la persona. ¿Para qué? Para que la persona sobreviviente comience a resurgir, ¿verdad? No usar frases, también somos muy expertos los ticos en decir frases con todo el buen sentido de la situación, ¿verdad? Con el querer confortar a la otra persona, pero que no son necesarias para la otra persona. Por ejemplo, decir, usted es fuerte. ¿Cómo le vamos a decir a alguien? O sea fuerte. Tendemos mucho a decir eso ante un fallecimiento. ¿Y cómo le vamos a pedir fuerza a alguien que no tiene fuerza? Eso es como que usted vaya al gimnasio y le digan que alce 100 libras. ¿Pueden hacerlo? No, ¿verdad? Y si lo hacen, van a tener padecimientos en las rodillas, en los brazos, en los hombros. ¿Qué les quiero decir? Así es emocionalmente. Emocionalmente, decirle a alguien sea fuerte en una situación donde no puede serlo, es pedirle algo que no es tolerante para la persona. Les digo, yo sé que se hace con la mayor intención de decirle sea fuerte, pero no puede ser fuerte en un momento que no tiene fuerzas. El tiempo cura. Esto es muy ingrato, así lo percibe la persona sobreviviente, ¿verdad? Entonces es mejor, ya está en paz, ¿verdad? Y lo que menos tiene la persona es saber eso, porque esa persona no tiene explicación de lo que sucedió. Y decirle a una persona que la otra está en paz no es seguro de que eso lo vaya a confortar. Entonces, ante la necesidad o la insistencia que tengamos de decir estas cosas, es mejor mantenernos callados y escuchar a la persona que está en el momento de esta crisis. No emitir juicios de valor. Como les decía, no decirle usted fuerte o decirle que esa persona fue cobarde o que fue fuerte o que no, que fue egoísta. Esto se tiende, cuando ya hay una conversación de cercanía, se le dice mucho esto a los sobrevivientes y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es, vamos a ver, a veces una persona sobreviviente me dice, es que qué egoísta, no pensó en mí, en efecto, ¿verdad? Pero estaba pensando, no tenía la oportunidad de pensar en nadie más que en sí misma. Aunque quisiera, aunque tuviera la intención, no tenía la posibilidad. Tenemos que dejar de castigar más el suicidio, sino hablarlo. Como les digo, hablarlos con los muchachos. ¿Cómo es posible que se nos estén suicidando personas de 13 años? ¿Qué sufrimiento, qué más malestar psicológico tan grande están teniendo para llegar a pensar en el suicidio como su única salida a su sufrimiento? Porque recordemos que es eso, es la salida que cada persona de estas encontró para aliviar la situación. Con lo que hablaba ahora de las notas. Las notas también son muy crueles porque tienden a hablar, cuando dejan notas, ¿verdad? Las personas que se suicidan, de hablar del detonante. ¿Qué es el detonante? Lo último que lo llevó a cometer el suicidio. Porque una persona no se suicida por una cosa, es por un montón de cosas. Cuando uno comienza ya a ver, tenía problemas económicos, tenía problemas con la familia, a los chicos le hacían bullying en el colegio, ¿verdad? Es un montón de cosas.
pero las notas hablan solo de esa última situación. Entonces también por eso son muy ingratas, porque la información que tienen son muy generales. No emitir esos juicios de valor, por favor. Aquí quise compartirles. Adelante. Es importante estos teléfonos de ayuda, de apoyo. Vea, yo les voy a comentar, en alguna ocasión una persona me llama y me dice que se va a suicidar, ¿verdad? En ese momento que ya había escrito las notas de despedida, ¿verdad? Y aquí, ante una situación así, y una de las grandes preguntas es, pero es que ustedes porque son psicólogos saben hacerlo. No, esto es cuestión de tiempo, ganemos tiempo. Esta persona me indica, ya me voy a suicidar, yo le digo, ¿dónde está? Me indica, aprovecho, pido otro número de teléfono y llamo al 911. Esa llamada es indispensable. ¿Qué pasó en este momento? Como yo ya sabía dónde estaba, cuáles eran sus intenciones, yo le digo al 911 lo que está pasando y el 911 lo que hace es enviar a la policía que había más cerca. En ese momento era la policía de la localidad de donde era la persona. Entonces llegaron los policías, eso me dio tiempo a mí a dirigirme y esto lo hice a título personal de amiga, no fue como profesional y ojalá ninguno tengamos que estar ante esta situación. Llegué y estaba la policía conteniéndolo, era un muchacho y una muchacha conteniendo a la persona, era una mujer, ya logramos tranquilizarla. Les digo que por favor, ella dice que ya se va a tranquilizar, que se va a ir conmigo, pero a mí me daba miedo irme manejando, yo me llevo el carro de esa persona, me daba miedo que se me tirara o que hiciera cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, las dos personas de la policía me colaboran a que la persona esté segura, estaba muy cansada, la ponemos con cinturones y ellos me escoltan. En ese momento era una persona realmente afectada en muchas áreas de su vida, económica, emocional, de familia, todo, ¿verdad? Esos momentos realmente angustiosos, porque esa es la palabra, esta persona estaba realmente angustiada. Logran acompañarme a donde yo la dejo segura, donde se va a quedar con medicación. Entonces, ¿qué les quiero decir? Vea qué importante es el 911. Tal vez uno diga, en caso de suicidio o en caso de alguien que se quiera suicidar, ¿para que el 911? Igualmente, si es una persona que intentó suicidarse y no lo logró, pueden enviar a la Cruz Roja y auxiliarla en ese momento. Entonces, esto es para que conozcan un poco esta línea. Aquí estoy. Es del Colegio de Psicólogos. Esto también es importante, si pueden anótenlo para los chicos, que tengan ideas, que tengan pensamientos. Vamos a ver, nosotros los adultos también, para cualquier persona que tenga una idea sobre me voy a hacer daño, que llame a a esta línea, porque son psicólogos, son profesionales que les van a ayudar a tratar de pasar esa situación. Fundación Ser y Crecer, Centro de Atención Psicológica, la UCR, este es gratuito, ¿verdad? Entonces es importante tenerla por ahí. Línea Te Escucho, Asociación Mar y Cielo, ACEPS, esta es muy importante, la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio. Aquí existen los profesionales más capacitados, de hecho son los que nos capacitan a los profesionales a través del Colegio de Psicólogos. Está una señora que se llama Elizabeth, que la mayoría de información la tomé de ahí. Elizabeth Siguar, ella es una psicóloga excelente en el tema. Es un grupo interdisciplinario donde está don Mauricio, en este momento no recuerdo el apellido, es muy bueno. Acotar, curiosamente, cuando salgan de por aquí lo pueden ver, está casi a la par del Banco de Costa Rica, ¿verdad? Como a 2 casas, es una casa celeste. Esta casa es una asociación costarricense, es una asociación costarricense de trastornos anímicos, ¿verdad? Esto es muy bueno porque ellos hacen grupos de ayuda, ¿verdad?
Por ejemplo, que hagan un grupo de personas sobrevivientes del suicidio, ¿verdad? Entonces, he enviado personas ahí con problemas de alcoholismo, con problemas de codependencia. Entonces, para que tengan ese número también por ahí, es importante. Y está aquí nomás. Ellos trabajan con voluntariado, digamos, uno da bueno, hasta hace poco, no sé si ha cambiado, ¿verdad? Pero uno da una contribución voluntaria y podía ser parte de sus grupos, entonces era muy accesible, ¿verdad? Porque a veces no se puede pagar. El hospital psiquiátrico a veces es muy necesario, no hoy en esta parte, por favor, no crean que todo lo podemos mejorar hablando. Hay veces que se requiere medicación y que es necesario. Yo siempre les doy una explicación como nos explicaban en el cole. Ustedes se acuerdan cuando nos decían la sinapsis, ¿verdad? Que una neurona le pasaba información a otra neurona, ¿verdad? Entonces, digamos, por así decirlo, lo que hace un fármaco con una cuestión de depresión, para lo que lo utilicen, ¿verdad? Es que esta información, negativa, se bloquea. Entonces no le pasa información negativa al otro. Entonces no va a estar esa sinapsis dañada. Por eso es importante en estos momentos. Y el Instituto Gwen. ¿Quiénes creen ustedes que se suicidan mal? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Alguien? Los hombres. ¿Por qué? Por la no expresión de sentimientos desde niños. Por el demostrar el machismo hasta en el momento del suicidio, ¿verdad? Lo hacen de una forma más de impacto, el ahorcamiento de una manera tal que sea más efectiva. Entonces, vea qué importante es este número del Instituto Gwen. Cuando uno de los hombres, de nuestros hogares, de nuestros amigos estén pasando por una situación difícil y no sepamos qué hacer, démosle este número de teléfono, que ellos le van a colaborar desde el hombre, ¿verdad? Desde esa no expresión de sentimientos que han manejado por mucho tiempo. Entonces, estos son los números, pueden existir más, pero digamos desde mi conocimiento que les puedo compartir. Es importante saber que la búsqueda de ayuda y atención oportuna puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar y no tener que llegar al suicidio. ¿Verdad? Eso es importante, nunca obviemos el apoyo. Empecemos por hablarlo con la gente cercana de una forma segura. No podemos ir por la vida contando todo lo que nos pasa a cualquiera, porque no a todos les importa. Habrá gente que lo que quiere es criticar, que lo que quiere es viñar, pero siempre vamos a tener a mano como ese amigo, esa amiga, esa prima, ese familiar, alguien, ese compañero que le tenemos esa confianza de contarle las cosas. La prevención empieza en casa. Váyanse, ustedes veo aquí muchas caritas jóvenes, váyanse para la casa, coméntenlo con sus hermanos, con su familia, de que pregunten qué piensan del suicidio. Y es sorprendente lo que piensan hoy los muchachos del suicidio, ¿verdad? Entonces traigan a colación este tema para aliviar, para que una persona que está pasándola mal tenga la oportunidad de sacar esta situación. De verdad no lo vemos, no, es muy difícil, es un tema no tan fácil de tratar, pero no imposible, y es muy doloroso cuando una persona se suicida, como lo decíamos ahora, impacta a una familia, impacta a una sociedad, impacta a un país completo, ¿verdad? Entonces es importante trabajar en esa prevención. Dentro de nuestro organismo de investigación judicial, aquí es el ya ir la persona completándose. Para los compañeros que tal vez no lo sepan o compañeras, está la sección de nosotros que es la sección de apoyo psicológico operacional del OIJ, ¿verdad? Donde apoyamos su bienestar y salud mental. Aquí están nuestros contactos para que si ustedes, de verdad, ustedes tienen algún tipo de estos pensamientos o algún familiar de ustedes o algún conocido les ha dicho, es que yo ya no quiero vivir, yo ya he pensado que voy a hacer tal cosa para no estar en esta vida. No restemos importancia a eso.
Hagámonos grupos de apoyo de las personas. Y si sentimos que nos da miedo, busquemos a alguien que sí tenga tal vez la personalidad para llegar a estas personas. Agradecerles, no sé si tienen alguna dudita o consulta. Adelante. Sí. Adelante. Lo hizo de una manera brutal. Les digo, lo principal es la escucha. Escuchémonos. ¿Por qué es importante la escucha? A veces creemos que una persona de apoyo para un sobreviviente puede ser la hermana y resulta que más bien no es beneficioso. Entonces, escuchar a la persona, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿A quién puedo llamar? ¿Qué te haría sentir mejor? ¿Verdad? Desde la persona. Ahí es donde empieza todo, no solo como personas, como profesionales. Necesitamos saber qué nos va a decir la persona para direccionarnos, ¿verdad? Eso es la escucha activa, un abrazo, un convertirse en ese lugar de apoyo. Por eso también les hablaba de los números de teléfono, si te puedes devolver. De verdad, yo insisto mucho en esto. Para mí, los sobrevivientes, la mejor manera de trabajarlos en grupos de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque van a hablar el mismo idioma. No es lo mismo algo que me contaron, no es algo que yo vi de alguien a la persona que lo vivió propiamente cercano, ¿verdad? Como les decía, un hijo, una mamá. Entonces, hay estos grupos de autoayuda son súper beneficiosos. Pero empecemos por la escucha activa, sin interrumpir. ¿Alguna otra duda? Sí, adelante. Correcto. Aquí es muy importante, caballero, sus derechos. Lo mencionábamos ahora, con quién quiera compartirlo, lo que usted quiera compartir, lo que usted se quiera reservar. Usted no está en la obligación de hablarlo con absolutamente nadie si no le apetece. Usted no tiene por qué hacerlo, haga valer sus derechos, no quiero hablar del tema. Habrá algún momento, está muy reciente, ¿verdad? Entonces, si en algún momento más adelante usted quiera compartirlo, perfecto, y si no, es muy suyo, es muy íntimo. Hay que aprender a decirle a las personas, no quiero hablar del tema, no puedo hablar del tema, no me duele hablar del tema. Pero si abrimos el portillo, los seres humanos somos súper morbosos, desgraciadamente. De verdad que sí, entonces haga valer sus derechos, a quien sea, aunque sea alguien muy cercano, decir, no quiero hablar del tema. Y si usted el día de mañana con esa persona o con otra quiso hablar del tema, está en su derecho de hacerlo, pero es suyo. Y sí le recomiendo estos grupos de apoyo. No sé si lo está trabajando, pero sería bueno. Verás que son muy beneficiosos, padres, ¿verdad? Hablando de lo que se quiera hablar, le repito, no de lo que el otro por su morbo quiera escuchar, ¿verdad? No sé si le respondí. Querían vinear. No las acepte. No acepte nada lo que su corazón y lo que su situación le permita. Lo que sí está recibiendo ayuda profesional. Eso urge, caballero. Eso urge porque no hay que hacerlo solos.
no está solo, ¿verdad? Entonces, estos números de verdad, llame, no lo haga solito, ¿verdad? Y ojalá cuente con más grupos de apoyo, ¿verdad? Y en lo que podamos colaborar, estamos para servirlo. De verdad, comportámonos como grupo de apoyo de todos los sobrevivientes. Caballero. Vieras que no le escucho. Ya le llevo. Hay una de Zoom también. Ok. Buenas. Yo pensaba, por ejemplo, la ayuda inmediata. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Una persona se suicida, tiene un hermano y, por ejemplo, yo soy amigo del hermano y uno desea ayudar, ¿verdad? Pero a diferencia de antes que decía que la familia no ayuda, a veces es la persona porque son como una roca, por ejemplo, que no expresan nada. Y es como decía él, hay gente que está ahí solo para joder, para estar preguntando, y eso es un error, porque la persona debe tener su tiempo, o sea, manejar los tiempos, si tiene que llorar, hágalo, etcétera. Pero hay gente que es así, ¿verdad? Son como una roca, entonces uno desearía ayudar porque en el fondo uno no sabe si está pensando, si está llevando poco a poco una muerte silenciosa, ¿verdad? Y llega el determinado momento que toma la decisión del familiar, ¿verdad? Se suicida. Y, por ejemplo, la persona que lo conocía no cometió el error porque, digamos, respetó ese espacio, pero puede tener ese shock de decir, si yo hubiera hecho, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo hubiera hecho algo, pero al mismo tiempo no hizo lo mejor en no presionarlo, no estar preguntando por qué eso es peor. Entonces, ¿qué se podría hacer en un caso así para ayudar, por ejemplo, a una persona que sea tan rígida, ¿verdad? Y también a la otra que está ahí como en ese shock, si yo hubiera hecho, pero al mismo tiempo, como le digo, fue respetuoso en no meterse en su espacio, porque la persona debe tener su tiempo, si tiene que llorar, hacer un montón y no cometer ese error, porque muchas veces hay gente que dice, ay, eso no es nada, pero ¿cómo va a decir usted eso no es nada? Usted no está sufriendo. Porque en ese punto también se puede hablar de la resiliencia, por ejemplo, que hay gente muy fuerte, pero otros no son fuertes, sino más bien están sufriendo como no sé, un martirio por dentro, pero esa misma rigidez les impide hablar y expresarse. Entonces, ¿qué se podría hacer en un caso así? Hoy. Ahí es muy importante, digamos, en el momento inmediato que usted se dio cuenta, si hay que avisarle a las personas más cercanas. Luego, ya con el sobreviviente, eso es lo más importante, respetar, pero saber que usted está ahí. Vamos a ver, hay personas, como lo decía el caballero, que solo quieren minear, pero hay personas que de verdad les importa, ¿verdad? Entonces, saber que hasta ese aislamiento es parte de la situación. De vez en cuando, aquí estoy cuando necesites hablar, si lo ves, dale un fuerte abrazo, pero respetar ese derecho que tiene la otra persona de que si quiere o no compartirme la situación, pero sí es importante saber que estar ahí. Dentro de los riesgos es el aislamiento, ¿verdad? Y lo veíamos que se da mucho por no querer contestar preguntas, pero esto no es tan beneficioso, ¿verdad? Entonces, ser una red de apoyo con un mensaje, con un abrazo, sin tener que preguntarle qué pasó, cómo pasó, qué lo llevó sin hacer preguntas, solo estar presente hace la diferencia. Que había una pregunta por Zoom. Mediante Zoom, Maricruz pregunta bueno, primero se podrían repetir las cifras de suicidio en nuestro país y después cómo se trabaja con un duelo de homicidio en el suicidio. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo se trabaja con un duelo de homicidio-suicidio? Homicidio.
suicidio. Ok, 300, estas estadísticas que le estoy dando fueron del año pasado, ¿verdad? Como no ha cerrado este año, yo siempre las pido a final de año. En el 2021, según nuestra oficina de criminología, ¿verdad? Fueron 352 suicidios, es decir, casi uno por día, ¿verdad? Es una cifra grandísima. Y vemos que fue como en pandemia, ¿verdad? Entonces hubo mucha soledad, hubo mucho aislamiento, hubo mucho no compartir con los demás, hubo mucho no expresar emociones, ¿verdad? No contar lo que estaban pasando. El duelo por homicidio, suicidio, es, bueno, si hablábamos que si los factores son doble, estos son triple. Imagino que es aquel esposo que mató a su esposa y después se suicidó, cómo trabajar con los sobrevivientes que están a su alrededor. Entiendo más o menos como algo así. Esto es muy impactante. Recordemos que el duelo es diferente en cada persona. Lo que puede ser muy traumático para una persona puede no serlo para otra. Entonces, los grupos de apoyo son muy beneficiosos porque hablan el mismo idioma, pero hay personas que tienen que llevar una atención más individual. Mi recomendación es, primeramente, busque grupos de apoyo y también, por favor, busquen ayuda con profesionales. Cuando uno atiende a adultos, yo trabajo con adultos, vienen brotes de duelo no resueltos durante toda su vida. Entonces es mejor hacerse cargo de cada duelo. Entonces es muy importante desde mi conocimiento esto, buscar grupos de apoyo, con quien hablarlo, expresar emociones, evitar aislarse. Al principio es muy necesario, pero conforme va avanzando, y por favor, no olviden buscar ayuda profesional, por favor. Gracias. Gracias. Sí, adelante. Gracias. Buenas. Mi pregunta sería que, por ejemplo, cuando uno tiene ya sea un familiar, la pareja, un amigo, alguien con quien uno comparta día a día, y esta persona ya tuvo una aceptación, de que te ha tenido pensamientos de suicidio, está en ese proceso de recuperación, ¿verdad? Ya con ayuda profesional y todo, pero esa persona tiene este pensamiento de carga, se siente una carga para la familia, ahora mi familia tiene que velar por mí, que por mis citas, que tienen que estar pendientes de mí, ¿cómo hace uno, digamos, siendo la persona de apoyo o una de las personas de apoyo, cómo puede evitar o como hacer que esa persona vea que no es una carga, o sea, que todo esto es un proceso normal? ¿Cuál sería la mejor forma para abordar este caso? Vamos a ver, el ser humano es muy complejo y los seres, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por otra persona. En este caso, hacerle saber lo importante que es para usted, ¿verdad? No responsabilizarse completamente de la situación, por eso insisto de que usted como grupo de apoyo, insístale en que busque ayuda profesional, porque no le puedes decir, no sos una carga para tu familia, si no estás seguro de lo que estás diciendo. ¿Sí me voy a entender? ¿Verdad? Porque tal vez usted en su mayor intención de aliviarle, cuando esta persona llega a su casa, es otra cosa. Entonces usted lo que puede como red de apoyo es hablarle de usted mismo, de que usted está para escucharla o escucharlo, que usted está ahí.
pero no puedes hablar por otras personas. ¿Sí me voy a entender? ¿Verdad? Hay que tener ese pequeño cuidado. Hablar por uno, ser uno del grupo de apoyo, pero tampoco, vamos a ver, en alguna ocasión una persona tenía una cuestión ahí también de un trastorno, había intentado suicidarse 23 veces. Entonces, cada vez que esto sucedía, es un correr para toda la familia. Hay que correr, ¿verdad? Ante cada situación, lamentablemente hay que correr, y la misma mamá decía, puede ser que la 24ª vez sea la definitiva. Hay que hablar del aquí y el ahora. Eso es muy importante, no podemos irnos ni al pasado ni al presente. Hoy estás aquí, hoy cuentas, hoy vamos a resolver lo que tenés para hoy, pero no podemos alimentar ni un pasado ni un presente, porque eso es muy angustioso para la persona que está teniendo pensamientos suicidas. Pero lo que no se puede hacer, porque te digo, cada duelo es cada duelo, ¿verdad? Entonces esta persona tiene que llevar su propio proceso. Pero lo que sí no se puede hacer es lo que se hace mucho, obviar esos comentarios. Ay, no, el que lo dice, eso es un gran mito. El que lo dice no lo hace, ¿verdad? Entonces es muy importante no obviar, no despreciar cualquier comentario. Nada más estés ahí, recordar, escucha activa, el fuerte abrazo, pero no puedes hablar con nadie más. Vamos, gracias, buen día. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. A esta hora vamos a hacer la pausa del almuerzo para volver a la 1 de la tarde con la charla que se denomina Autopsia Médico-Legal en casos de homicidio. Les recordamos a las personas que nos quieran seguir de manera virtual, que se están transmitiendo por Zoom, y pueden encontrar el enlace en nuestras redes sociales. Muchas gracias por permanecer hasta ahora y los esperamos más tarde. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.